y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: en aquellos días, después de esa gran angustia, el sol se hará tinieblas, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo, los astros se tambalearán. Entonces verán venir al Hijo del Hombre sobre las nubes con gran poder y majestad. Enviará a los ángeles para reunir a sus elegidos de los cuatro vientos, de horizonte a horizonte. Aprendan de esta parábola de la higuera. Cuando las ramas se ponen tiernas y brotan las yemas, deducen ustedes que el verano está cerca. Pues cuando vean ustedes suceder esto, sepan que está cerca, está a la puerta. Les aseguro que no pasará esta generación antes que todo se cumpla. El cielo y la tierra pasarán, mis palabras no pasarán. Aunque el día y la hora nadie lo sabe, ni los ángeles del cielo, ni el Hijo, solo el Padre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Así. Estamos llegando ya al fin del año litúrgico. Esta semana es la última semana del tiempo ferial. Ya la próxima semana vamos a tener la solemnidad de Cristo Rey, con la cual se termina y corona el año litúrgico, y a la siguiente semana, que sería para nosotros la última semana del mes de noviembre, vamos a tener ya la primera semana de Adviento. Y como corresponde la liturgia, con una sabiduría, con esa sabiduría de la Iglesia que es bimilenaria, la liturgia nos presenta ahora un evangelio apocalíptico, es decir, un evangelio escatológico. La palabra apocalipsis significa revelación, y es la revelación de los últimos tiempos, a eso se refiere, ¿no? Nosotros hemos mantenido para el último libro de la Biblia, el Apocalipsis, hemos mantenido el término en griego. Pero los de habla inglesa, por ejemplo, le llaman libro de revelación, porque la palabra Apocalipsis significa revelación. Pero esta revelación, porque toda la Biblia es revelación, pero esa revelación es la revelación última, la revelación de lo que va a suceder al final de todo. A eso se refiere el libro del Apocalipsis. Pero no solamente el Apocalipsis es un libro que nos habla de los últimos tiempos. También San Pablo, en distintas partes de sus cartas, nos habla de los últimos tiempos. También el Evangelio de San Juan, también el Evangelio de San Pedro un poquitito. Y es nuestro Señor Jesucristo el que también tiene varias partes de la Biblia en donde nos habla del Apocalipsis. De manera muy particular encontramos este capítulo 13 del Evangelio de San Marcos, que tiene sus paralelos en el Evangelio de San Lucas y en el Evangelio de San Mateo. Allí Jesucristo explana de una manera profética, porque Jesucristo aquí toma la realidad profética, es decir, asume, ¿no?, que es un profeta y habla, ¿no? Y habla de una manera, de la manera propia como los profetas siempre han hablado en el Antiguo Testamento. Habla siempre manifestando un futuro inminente, un futuro inmediato y después un futuro remoto. Entonces, estos textos, acuérdense, si ustedes quieren, durante estos días sería muy oportuno, pueden, por ejemplo, buscar el Evangelio de San Marcos en el capítulo 13. Todo el capítulo 13 es un evangelio apocalíptico, es un evangelio escatológico, ¿ya? La palabra también escatología se refiere a los últimos tiempos, ¿ya?, a lo que está al final. Entonces, es esto, es un evangelio que nos habla de las cosas que van a ocurrir al final. Entonces, acuérdense que siempre para entender estos evangelios, estas partes del evangelio, Cristo se refiere, como todo profeta de la Biblia, como todo profeta verdadero y auténtico, se refiere a dos futuros. Un futuro inmediato, que se considera que fue la destrucción del templo de Jerusalén y la destrucción de Jerusalén, y un futuro remoto, que se refiere al final de los tiempos, ¿ya? Entonces, el futuro inmediato, de alguna manera, presenta luces de lo que va a ser el futuro remoto. Tanto en los dos futuros, porque las cosas son así, el Evangelio, o sea, la escatología nos habla de esos dos futuros, que para nosotros ya uno es pasado y el otro aún es futuro.
En esas dos partes, digámoslo así, de la profecía, tenemos que entender que estas profecías nos hablan de un misterio de iniquidad y de también un misterio de castigos y un misterio de tribulaciones. Entonces, esto es importante, hay que tomarlo muy, muy en cuenta, porque el final de todo, así como el final de Jerusalén, el final de este tiempo, ¿no?, en el que el judaísmo tenía el esplendor del templo y que a partir de allí ya la religión judía no será jamás la misma, porque en el templo de Jerusalén hacían sus sacrificios, tenían sus sacerdotes y sus levitas y qué sé yo, y a partir de la destrucción del templo esto se acaba, esto se termina, y ya no van a tener más sacrificios. Los judíos ahora en su religión no tienen más sacrificios, tienen sus sinagogas y lloran siempre sobre el templo que fue destruido. Recuerden el muro de los lamentos que está en Jerusalén, en el cual lloran los judíos la destrucción del templo, que ni siquiera ese muro pertenece al templo, sino que era un muro colindante al templo. Del templo no quedó, como dice Jesucristo en estos textos, no quedó piedra sobre piedra. Bueno, dos futuros entonces, futuro inmediato, futuro remoto. A nosotros nos ayuda el futuro inmediato del que habla Jesucristo porque son cosas que pasaron. Y nosotros entendemos lo que San Jerónimo dice, una profecía se termina de entender, una profecía la podemos ver ya con toda luz cuando ya terminó. Ahí nos damos cuenta, estando nosotros en la tierra, ¿no?, nos damos cuenta de que esa profecía fue así, esto sucedió así. Entonces podemos entender que en la destrucción en el año 70 del templo de Jerusalén y con esa destrucción también masiva del pueblo judío hecha por los romanos, es que, como decimos, se cumplen estas profecías que le llama, digamos, los santos padres, cuando hablan de esta profecía inmediata, le llaman el tipo, ¿no? Y cuando se habla del final, se habla del antitipo, ¿ya? O sea, son dos terminologías griegas que, bueno, yo no voy a explicarlas ahora, no corresponde. Vamos a ver algunas cosas, me quedo en algunos puntos que son lo que hemos leído, porque dije, todo el capítulo 3 está lleno de estas cosas. En la interpretación antigua, ¿cierto?, era bien literalista. A partir de San Agustín se hace ya una interpretación más bien simbólica, espiritual, de muchas de estas cosas. Entonces podemos entender algunas cosas como de manera literal, otras cosas de manera también espiritual. El hecho es que la inteligencia humana, evidentemente, cuando se trata de una profecía, no puede dar por seguro el argumento que uno pone hasta que sea cumplido, ¿no? Entonces esto es importante tomar en cuenta también. ¿Qué dice acá en este texto? Después de haber hablado, yo narro algunas cosas solamente, como en resumen, de las cosas que empiezan desde el principio, ¿no? Los judíos, los discípulos estaban muy contentos e impresionados del templo de Jerusalén, los exvotos, ¿no?, o sea, las donaciones que habían hecho, los hermosos, las obras de arte que tenían en el templo, eran esplendorosas realmente. Dice que había, por ejemplo, una tuba, ¿no?, de oro enorme que estaba colgada, ¿no?, en el templo de Jerusalén. Y así había un montón de cosas, ¿no?, lindas, cosas muy artísticas. El templo de Jerusalén era un templo monumental. Herodes lo había construido y había tardado muchos años en refaccionarlo, ponerle cimientos, hacerle columnas. Bueno, la cosa es que estaban impresionados, ¿no?, como cuando uno llega a una hermosa construcción, a un hermoso, para como era el templo de Dios, impresionados. Y Cristo les dice allí, os aseguro que no quedará piedra sobre piedra. ¿Ven? Primera profecía. Profecía que es, digámoslo así, inmediata, pero que también tiene realidad futura, arcana, ¿no?, lejana. Porque esta realidad de la destrucción del templo habla también de la destrucción del mundo como lo conocemos, o sea, del término, del fin de los tiempos, ¿ya? Y entonces se habla de la cuestión religiosa, porque no solamente es la destrucción de Jerusalén, sino la destrucción del templo de Jerusalén, es decir, la destrucción de lo que nosotros entendemos inclusive como lo religioso, ¿no? Bueno, hay varias cosas que hay que tomar en cuenta. Jesucristo después dice, ¿no?, empieza a decir, bueno, van a haber guerras, rumores de guerras, se va a enfriar la caridad, o sea, no va a haber caridad entre padres e hijos, entre seres de una misma sociedad. Cristo dice, además de las guerras y las revoluciones, van a haber muchos que se van a hacer pasar por el Mesías y que van a decir, yo soy, estoy aquí, y qué sé yo, y de repente después, ¿no?, va a haber una tribulación muy grande, al punto tal de que los elegidos, si pasara un poquito más de tiempo en esta tribulación,
se condenarían. Dios no va a pedir, no va a querer la condenación, va a impedir la condenación de los elegidos, por tanto va a abreviar el tiempo de esta desolación grande, esta tribulación grande, pero que también va a estar ligada a una cosa que es muy difícil de explicar, que se encuentra ya en el libro de Daniel, que se llama la abominación de la desolación, que es una frase, decimos, muy difícil, muy compleja. Muchos han dedicado, capítulos enteros de sus obras para hablar de la abominación de la desolación, pero que en general y en resumen podríamos decir es el poner idolatría en las cosas sagradas, es decir, el deformar la religión que es la adoración al solo Dios, al solo Señor, y que hace que el hombre se santifique por la misericordia de Dios, es quitarle a Dios y poner un ídolo en vez de eso, ¿no? Bueno, muchos hablan históricamente de la abominación de la desolación, de la cual habló Daniel y también Jesucristo, cuando en el año 70 Tito marchó sobre Jerusalén y en el templo de Jerusalén puso los estandartes del Imperio Romano. O sea, antes de que se diera la destrucción de Jerusalén, eso hizo Tito. Entró a Jerusalén prepotentemente y ¡pum!, puso los estandartes. Eso era un signo. Muchos cristianos, cuando vieron eso, se escaparon de Jerusalén. Porque eso dice Jesucristo. Cuando ustedes vean llegar la abominación de la desolación, ¿no?, al templo de Dios, dice en Mateo, al templo, y dice en Marcos, en el lugar donde no tiene que estar, huyan, ¿no? Los que están en la ciudad, huyan, vayan a los montes. Pues eso pasó, fue histórico. Llegó Tito con sus estandartes y muchos cristianos se fueron de Jerusalén y asediaron Jerusalén. Cerraron por 3 años Jerusalén. Era tal la miseria, la hambruna y la desesperación de la gente que dice que las madres se comían a sus propios hijos. Fue una cosa realmente angustiante y terrible. Esa es, digámoslo así, la historia de lo que Jesús profetizó. Pero ahora viene el futuro remoto, la abominación de la desolación. ¿En qué consiste? En que la religión auténtica, porque el judaísmo era la religión auténtica hasta ese momento, pero consistirá, ya muchos también han hablado muchas cosas de esto, yo solamente resumo un poco, en que la idolatría se va a querer sembrar en la misma iglesia y se va a querer profanar lo sagrado. Pues bien, yo un poco guiado de esto y más bien al texto que nos corresponde, quiero solamente nombrar. Les digo que en esto hay mucho pan por rebanar, hay muchas cosas por decir, yo solamente lo presento, ¿cierto? Pero dice acá, por ejemplo, el texto que hemos escuchado, ¿no? Antes de que suceda, de que venga el Hijo del Hombre, habrá una gran tiniebla. Dice, el sol ya no alumbrará, la luna dejará de dar resplandor. O sea, no va a haber luz. Recuerden ustedes que Jesucristo había dicho, yo soy la luz del mundo. Mientras estoy yo, caminen con la luz. Bueno, recuerden ustedes que también Jesucristo ha dicho, llegará un momento en que les quiten al esposo, esos días ayunarán. Bueno, habla de la tribulación también. Entonces, ¿qué podemos entender? Yo solamente quiero hacer una brevísima explicación de esto, ¿no? O a qué podríamos entender, porque Jesucristo dice, vean ustedes la parábola de la higuera. Cuando ustedes ven que la higuera está brotando, sepan que está cuando está brotando la higuera, sepan que el clima ha cambiado, ¿no? Sepan que ha llegado el verano, o que está por llegar el verano. Cuando ustedes vean estas cosas, dense cuenta que está por llegar. ¿Ya? Así como le dije yo, pusieron los estandartes romanos en el templo de Jerusalén, se fueron los cristianos de Jerusalén, se fueron a las montañas, le hicieron caso a Jesús. Cuando ustedes vean que suceden estas cosas, sepan que está por ocurrir. ¿Ya? Ahora, mi homilía no tiende a ser una homilía, de presagios y catástrofes, inspiradas por mí, porque de ninguna manera hago esto yo, sino sencillamente mirar el signo de los tiempos. Entonces se habla de oscuridad. En el mundo va a haber oscuridad, ya no solamente en Jerusalén, sino en el mundo va a haber una oscuridad grande. Hay que entender que el sol se puede teñir, que el sol se puede oscurecer, que la luna se puede teñir, se puede hablar de un eclipse, muchos pueden dar de todas las interpretaciones que quieran de manera literal. Pero si hacemos una interpretación espiritual, por ejemplo, que hace San Agustín, se refiere a si Cristo es la luz de las naciones, al quitarlo a Cristo de en medio, se va a empezar a vivir en tinieblas. Y yo me pregunto ahora, y yo también les cuestiono a ustedes,
¿No es eso lo que los hombres de hoy están buscando? ¿No quieren sacar a Jesucristo del plano político, de la economía? ¿No dicen, por ejemplo, que los cristianos no debemos de hablar en política porque ya estamos contaminados con la doctrina dogmática de la religión? ¿No quieren sacar a Jesucristo de la cultura, de los colegios, sacar las cruces? ¿No lo han hecho esto ya en muchos lugares? ¿De las universidades, que ni siquiera se hable de religión porque es imposición, porque es oscurantismo? La otra vez me reía de una página de Facebook que tiene cosas interesantes, ¿no?, sobre nuestra región de Arequipa, con fotitos y cosas así. Pero es una cosa increíble, ¿no?, la contradicción andante. Hablaban de la Universidad San Agustín y de su fundación, una cosa muy interesante, muy bonita, cómo empezó con los padres dominicos, pero que, digamos, por ciertas X razones tuvieron que cerrarla. Después empezaron los padres mercedarios. Y después, al final, ya en el tiempo republicano, se puso la universidad con decreto y todo del gobernador de Arequipa, inclusive utilizando los claustros de los padres agustinos, que hasta ahora está, así ha quedado. Era propiedad de los padres agustinos. Cuando sacan a los españoles, eso queda, sin estos religiosos. Y entonces el Estado, el gobierno, asume esto y pone a la universidad allí. Una universidad que fue fundada con el patrocinio del rey Felipe, una universidad que empezó antes. Bueno, la universidad que de alguna manera ha dado luces científicas a nuestra sociedad y que empezó en el tiempo en que la Iglesia, en el tiempo de la colonia y promovida por la Iglesia, y resulta que al final dice, después de haber dado todos esos galardones y qué sé yo, y dice, no, una universidad que cambió, ¿no?, el oscurantismo dogmático por el tiempo de la ciencia y de la libertad. Y uno dice, o sea, ¿a qué te refieres? O sea, si la universidad se fundó justamente por aquellos que tienen el oscurantismo dogmático, ¿cómo puede ser que la universidad sea una cátedra de libertad y de ciencia? Es una contradicción. Pues bien, esto pasa. El mundo, que está inficionado por una mirada que es en el fondo diabólica, porque es apartarnos de Dios, este mundo no lo quiere a Jesucristo, quiere oscuridad. Y cuando sacas a Dios de la vida social, de la vida concreta, cuando el hombre queda sin Dios, queda huérfano y queda sin luz y queda en oscuridad. Por eso es que aparecen cosas como las que tenemos hoy día y que tienen tanta pujanza, como por ejemplo leyes en donde el hombre quiere matar a los niños no nacidos, en donde ya son leyes, ¿no?, y donde la gente canta y grita en las calles, se hizo ley, como en Irlanda, como en Argentina, en donde la ley del aborto es festejada. O sea, que el hombre festeje, en vez de que festeje la verdad, la libertad, ¿no?, el encumbramiento de la ciencia y de qué sé yo, del desarrollo político y social, están cantando y gritando y están, digamos, gozosos de matar a los niños en el vientre de sus madres. Dígame si eso no es oscuridad. Eso es una penumbra total. Es un eclipse total de la inteligencia. O en donde el hombre no quiere reconocer su biología. ¿Naciste varón? ¿Naciste mujer? No. Hoy día eso es una imposición cultural. Porque uno puede nacer varón pero creerse mujer, o creerse hoy varón y mañana mujer, y creerse mañana mujer, o ser asexuado, no perteneciente a este tema de las costumbres normales de la sexualidad, sino un género fluido, de entenderse no binario, como dicen algunos. No binario, ¿qué significa no binario? Ni varón ni mujer. No se sabe qué cosa es. ¿Ven? Eso es oscuridad. Eso no es luz. Eso es patear a la inteligencia, eso es patear a la ciencia. Pero ahí estamos, ¿no? Y la tolerancia que tenemos que tener, que significa aplaudir y hacer reverencia a quienes postulan cosas así. Y se meten con el matrimonio, cuando el matrimonio es una cosa es tan de perogrullo, es tan normal saber que el matrimonio es la unión de varón y mujer en orden a la procreación y a la educación de los hijos, pero no, ahora no. Es sencillamente un consorcio, contrato que se puede dar con quien sea, inclusive con una planta, con un animal. O sea, una cosa, pero vivimos en oscuridad. Dígame si eso no es oscuridad. El sol dejará de alumbrar. Un tiempo en el que, por ejemplo, hace 50 años, tal vez unos 70 años, si alguien
decía alguna cosa contra nuestro Señor Jesucristo, tomaba alguna imagen sagrada, toda la gente se indignaba. Hoy día no. Hoy día te agarran una imagen para póster de la Virgen, de Jesús, denigrándolas, burlándose de ellas, y la gente que dice, libertad de expresión. Eso es oscuridad. Películas en Hollywood cada vez más abominables. Antes, bueno, hacían lo que les daba la gana con el ser humano, oscureciendo la naturaleza y la antropología del hombre. Ahora, inclusive la cristiandad, la pureza de la fe, destruyendo, ¿no?, la mirada que tenemos hacia Jesucristo, hacia la Virgen, hacia los santos. Y hoy a eso se le llama libertad de expresión. Cualquiera puede insultarte, insultar a tu madre, insultar a Dios, no hay problema. Libertad de expresión. Eso es oscuridad. Eso no es luz. Pero después, la enorme, por no decir de otra manera, la enorme ignorancia religiosa que vive nuestra gente, que viven los católicos y gente de buena voluntad. Voy a poner dos casos. Ahora que todo está la cuestión de la comunión en la mano, de la cual, digamos, tendremos que hablar, por supuesto, pero les voy a contar dos casos y a partir de ahí voy a dar una reseña, digámoslo así. Un obispo me contó que en su diócesis una mujer se acercó a él y le pidió que le diera una comunión, fuera de misa. Y el obispo le dijo, no, ¿cómo te voy a dar la comunión? Sí, por favor, padre, deme la comunión, porque yo le quiero llevar a mi hijo, porque resulta que mi hijo es alcohólico y yo la otra vez me saqué una comunión y me la llevé a la casa y le hice un licuado con juguito y le puse la comunión en el licuado y se lo di a tomar y mi hijo dejó de tomar un tiempo. Entonces quiero que me dé otra vez la comunión para que yo pueda nuevamente hacer eso. ¿Se dan cuenta de la ignorancia? No hace mucho tiempo también en un lugar X, alguna persona me comentó que tenía un hijito que estaba enfermo y que tenía un poco de rechazo a las cosas de Dios. Entonces se sacó una comunión, como nos dan la comunión hoy día en la mano, el sacerdote se ve que no vio que comulgase delante de él y se llevó la comunión y hizo un sándwich y puso la comunión en el sándwich y el hijo no se dio cuenta y comió la comunión junto con el sándwich para que se curase. ¿Se dan cuenta de la ignorancia tremenda que vive mucha gente de buena voluntad? Eso es un sacrilegio. Eso se llama también abominación de la desolación, porque estás dejando de lado lo más sagrado que tenemos. Nosotros tenemos la Eucaristía en esta tierra como lo más sagrado que hay. Los templos se erigen para custodias de la Eucaristía. Y mire lo que estamos haciendo con la Eucaristía. Ahora, no estoy yo en oposición a la comunión en la mano, de ninguna manera. La Iglesia da la posibilidad en este tiempo de pandemia de hacer la comunión en la mano. Yo respeto profundamente esto, pero cuidado. Hay un rito que hay que mantener para recibir la comunión en la mano. No se la puede recibir de cualquier manera. Segundo, hay partículas. El sacerdote cuando recibe la Eucaristía, consagra y comulga, ustedes se han dado cuenta que el sacerdote limpia los vasos sagrados. ¿Por qué? ¿Por qué los limpia? Porque ahí quedan partículas del cuerpo del Señor y de la sangre de Jesús. Y entonces el sacerdote cuida muy bien con el purificador, se llama purificador, cuida muy bien de sacar esas partículas de la patena, de ponerlas en el cáliz, de echarle agüita al cáliz para que la sangre de Jesucristo y las partículas del cuerpo de Jesucristo puedan, digamos, entrar con el agüita en fusión con el agua y se toma eso el sacerdote. No lo bota, lo toma, por si han quedado partículas del cuerpo del Señor. Y entonces, ¿qué hace? Después limpia los vasos sagrados. Nuestras manos, cuando recibimos la Eucaristía, ¿las limpiamos? ¿Nos fijamos si tenemos partículas del cuerpo del Señor? Ese es el riesgo de la comunión en la mano. De no darse cuenta y de llevarse las partículas del cuerpo del Señor. Yo no estoy en oposición de la comunión en la mano, pero los que comulgan en la mano, ¿lo hacen siguiendo los ritos? Y después de comulgar en la mano, ¿se fijan si han quedado partículas del cuerpo del Señor? Porque si no, no hay fe. Porque nosotros creemos que en cada Eucaristía está el Señor. Y si la Eucaristía es chiquitita, ahí está el Señor. Y en cada partícula está el Señor. Y entonces, oscuridad. ¿Se dan cuenta? Oscuridad. La gente no se da cuenta. Así como hay oscuridad y hay gente que aplaude la ley del aborto. Así como hay oscuridad y hay gente que aplaude las nuevas sexualidades, ¿no? Las nuevas masculinidades le llaman hoy día, ¿no?
la nueva masculinidad. Pues así también hay gente que ni idea tiene de lo que está viviendo cuando recibe la Eucaristía. Por eso, queridos hermanos, esto es oscuridad. Y así como he puesto este caso, que solamente lo he puesto como para que sirva de botón de muestra, así también hay muchas otras cosas. Por tanto, que hagamos lo que dice Jesucristo en la parábola de la higuera. Cuando vean que está saliéndole brotes a la higuera, recuerden que ha llegado el verano. Cuando vean que está oscureciéndose nuestro panorama intelectual, religioso, cultural, sepan que posiblemente ya venga la gran tribulación. Y entonces, ¿qué tiene que hacer el cristiano? ¡Ay, qué miedo! Pobrecito de mí, me cuido en mi casa, no salgo a la calle. No. ¿Qué dice Jesucristo que hay que hacer? Velar y orar. Por tanto, ese es nuestro llamado hoy día. Sea de cualquier manera que se haya dicho esta homilía, lo que se tiene que hacer ahora es velar y orar. Vivir misericordia, para que el Señor sea misericordioso con nosotros. Rezar y pedirle mucho al Señor, tenga piedad de nosotros. Tercero, hacer mucha obra de austeridad y penitencia por este mundo que lamentablemente quiere desconocer a Dios. Pidámosle a la Santísima Madre de Dios, la Virgen María, nuestra Madre, Reina y Protectora, que ella nos ayude, nos consolide y haga que vivamos cada vez más unidos a la luz y más apartados de las tinieblas.